Para muchos, Hitler es el mal supremo. Dictador de la Alemania nazi, orquestador del Holocausto e instigador de una guerra mundial que causó la muerte de más de 60 millones de personas. Pero Hitler no actuó solo. Las atrocidades del nazismo requerían una vasta red de colaboradores. ¿Quiénes eran las personas que ejecutaban las implacables órdenes de Hitler? Eran unos cerdos enfermos. Era como elegir entre enfermedades mortales. ¿Hasta dónde llegaba su depravación? ¿Cómo os atrevéis a mirar mi vestido? Cogía la fusta y los golpeaba en la cara con ella. ¿Y quién está considerado por algunos tan malvado como el propio Hitler? Esto es, Nazis, la red del mal. Nazis, la red del mal. Para muchos, el reinado nazi del terror comienza el 8 de noviembre de 1923. Un joven Adolf Hitler, respaldado por las SA, irrumpe en un mitin político celebrado en una cervecería de Múnich, en un intento de golpe de Estado. Es el putsch de la cervecería. Aquí, Hitler establece el modelo de su posterior reinado de terror. La confianza en un círculo cerrado de conspiradores para perpetrar su maldad. En él se incluía este piloto de la Primera Guerra Mundial destinado a convertirse en su mano derecha, Hermann Göring. La madre de Göring hizo el famoso comentario de que Hermann se convertiría en un gran hombre o un gran criminal. Creo que la clave para entender a Göring es considerarlo un bufón demoníaco. Un hombre grande, gordo, grosero, ladrón de apetito insaciable. La carrera de Göring hacia la infamia comienza al día siguiente del putsch de la cervecería, cuando la policía local pone fin al intento de golpe de Estado. 20 personas mueren y Göring recibe un balazo. Cuando Göring recibió aquel disparo en Múnich, durante el intento de golpe de Estado, fue hospitalizado. La herida era bastante grave y los médicos le dieron morfina para combatir el dolor. Göring desarrolló una gran adicción a la morfina. Cuando Göring busca tratamiento para su adicción, le recomiendan la abstinencia total. Los resultados son una pesadilla. Se volvió impredecible. Durante el tratamiento, se dedicaba a arrojar cosas, amenazaba a su esposa, se convirtió en un hombre peligroso. Los médicos en Suecia dijeron a su esposa que era una amenaza para la sociedad. Entraba en un estado tan violento a causa de la morfina, la paranoia, el síndrome de abstinencia, que su esposa y su familia decidieron ingresarlo en una institución mental de Estocolmo donde vivían y le pusieron una camisa de fuerza para controlarlo. Después del tratamiento, Göring regresa al lado de Hitler y le ayuda a organizar las primeras atrocidades del partido. Göring jugó un papel importante en la redacción de las leyes de Nuremberg que tanto perjudicaron la vida de los judíos alemanes. Los actos de Göring en nombre de Hitler son solo el comienzo de la ofensiva nazi contra el 500.000 de judíos alemanes. Richard y Margot Springer forman parte de la primera oleada de inocentes en su punto de mira. Su hijo es la estrella de televisión Jerry Springer. Mis padres se casaron un mes y medio después de que Hitler llegara al poder. Y entonces empezaron a cambiar las leyes. Los judíos no podían tener negocios. Estaba prohibido comprar a los judíos, etc. Tenemos fotos en el álbum familiar de tiendas con la palabra judío o esvásticas nazis en los escaparates. La vida en la pequeña ciudad de Landsberg se volvió realmente incómoda. A medida que Göring se propone hacer la vida imposible a los judíos alemanes, enriquece a los suyos con la parafernalia del dinero y el poder. Para mí, Göring es una versión nazi del estilo de vida de los famosos, aunque más retorcida. Göring era aficionado al boato, los uniformes. El aspecto era muy importante para él. Tenía una finca a la que llamó Carnival, en honor a su primera esposa, donde tenía un león domesticado. Celebraba fiestas extrañas y ridículas que superaban la imaginación de la gente. Él se presentaba con exuberantes togas rojas, capas de piel o
Un traje verde como el de Robin Hood, pero engordo. Eran espectáculos grotescos, pero siempre acudían los más ricos y poderosos y seguramente se horrorizaban ante los espectáculos de libertinaje que presenciaban. Para colmo de males, a menudo Goering financia su vida de excesos perpetrando robos a gran escala. Goering obligó a los empresarios judíos a venderle sus negocios por una miseria. Pero después pensó, gobernamos el país, no tengo por qué pagarles, solo robarlo. Sin duda, Goering fue responsable del mayor robo de obras de arte de la historia del mundo. Saqueó museos, saqueó colecciones privadas y robó a todos los judíos que luego envió a los campos de concentración. Desviaba los trenes que transportaban mercancías de guerra al frente oriental para hacerse con las pinturas robadas y los botines de guerra. Se estima que llegó a tener una colección de 1.800 pinturas y varios cientos de miles de otras obras de arte, y su colección era la segunda más grande después de la de Hitler. Hermann Goering fue la mano derecha de Hitler. Hizo todo lo que estaba a su alcance por llevar a cabo la malévola visión de su Führer. Pero las atrocidades que cometieron juntos solo pueden existir en una cultura donde el mal no está fuera de la ley, sino dentro de ella. Otro miembro del círculo íntimo de Hitler fue el arquitecto de dicha cultura, un experto en propaganda que trata de justificar el mal que Hitler hace al mundo: Joseph Goebbels. Goebbels quedó muy afectado y desfigurado por las enfermedades que padeció durante la infancia. Tenía deformidades. Goebbels tuvo una parálisis infantil en el pie derecho. Lo operaron cuando era muy joven, pero la intervención no tuvo éxito y como resultado se quedó cojo el resto de su vida. Fue rechazado por el ejército alemán y no pudo combatir en la Primera Guerra Mundial por su cojera. Para él era un gran desprecio y una deshonra. Además, solo medía 1,63, así que era el típico hombre acomplejado que quería llegar a ser alguien. Lo consiguió gracias a Hitler y al Tercer Reich. Antes de ser descubierto por Hitler, Goebbels era un novelista fracasado. Culpó de ello y prácticamente de todos sus problemas a los judíos. Hitler decidió aprovechar su virulento antisemitismo y talento para la ficción, poniéndolo a cargo de la propaganda nazi. Hace películas, hace folletos, publica libros, quema libros. Hace todo lo posible por convencer al pueblo alemán de que los judíos son sus enemigos, porque son parte de la cultura, pero no son realmente alemanes. Todos los problemas que tenía Alemania eran, según la propaganda nazi, culpa de los judíos. Y ese mensaje estaba en anuncios de los periódicos, artículos de prensa, en carteles. Goebbels estaba a cargo de toda la industria alemana de cine y decidió ir a por todas. Hizo películas abiertamente antisemitas, como El judío Sus o El cerdo judío. También había otra titulada El judío eterno. En esta película, por ejemplo, mostraba las raíces de los judíos que habían emigrado a todo el mundo. Y luego, al montar las imágenes, esas raíces se convierten en ratas. Así que la idea es que los judíos son como las ratas. De repente, se empieza a hacer una política desde el gobierno que no se rechaza, porque no ofende a la cultura en su conjunto, sino a lo diferente. Así se empieza. El objetivo de Goebbels va más allá de promover el odio hacia los judíos. Quiere provocar un movimiento que los erradique. Su oportunidad llega el 7 de noviembre de 1938. Un judío refugiado asesina a un diplomático nazi. Goebbels tergiversa la historia, la presenta como una revuelta judía y da un exaltado discurso llamando a la venganza violenta. Crea un frenesí en el partido para provocar disturbios. Un desorden organizado por las Fuerzas Armadas y la policía que destrozan tiendas y hogares judíos, queman sinagogas y asesinan judíos en un arrebato de violencia. Creo que 30.000 judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración y muchos fueron asesinados allí. Todos se enfurecen, incluso Hitler, porque el mundo entero condena lo sucedido. Dejando a un lado las objeciones de Hitler, Goebbels logra su objetivo.
La violencia de la Noche de los Cristales Rotos buscaba intensificar el éxodo de los judíos alemanes y fue muy eficaz. En 1939 estaba claro que la mayoría de los judíos querían salir del país. Mis padres fueron de los últimos en abandonar Alemania. Se marcharon la tercera semana de agosto del 39. 10 días más tarde, Hitler entra en Polonia, el 1 de septiembre, y comienza la Segunda Guerra Mundial. Las fronteras se cerraron y ningún otro familiar pudo escapar. Hitler confía en que Goebbels consiga el apoyo de la población para su perversa misión, pero corresponde a otro miembro de su círculo interno llevarla a cabo. Un antiguo criador de pollos que muchos consideran más malévolo que el propio Hitler, Heinrich Himmler. Adolf Hitler destaca como el mayor mal de la historia, pero sus crímenes contra la humanidad son de una escala tan descomunal que no puede cometerlo solo. Durante su ascenso al poder confía en la crueldad de Hermann Göring y la astucia de Joseph Goebbels. Pero a medida que conduce al mundo a la guerra, en 1939, otro de sus secuaces asume el protagonismo. Ha fracasado en su intento de criar pollos y vender fertilizantes, pero resurge para comandar las SS de Hitler. Heinrich Himmler. En las fotografías parece el típico empleado de banco sin pretensiones, de aspecto amable, con gafas, bigotito y... precisamente por eso resulta incluso más siniestro. Uno nunca sabía lo que ocultaba tras esos ojos. Cuando pienso en Himmler, lo primero que se me viene a la mente es sangre fría. No era un depravado, sediento de sangre que matara a la gente con sus propias manos, pero sí era un asesino de masas de sangre fría. Muchos se plantean si el Holocausto hubiera tenido lugar de no haber existido esa persona. Yo creo que hubiera sucedido, pero la verdad es que Himmler fue el responsable directo. Pero para Himmler, el Holocausto es solo parte de un plan maestro, aún más diabólico, de asesinato en masa. La gran visión consistía en convertir toda Europa del Este en un imperio alemán. En la imaginación de Hitler, eso no solo implicaba el asesinato de 5 o 6 millones de judíos, también el asesinato de millones de eslavos, de polacos, de ciudadanos soviéticos. En total, calcularon que tendrían que matar a unos 30 millones de personas. Pero Himmler se mantiene apartado de las ejecuciones en masa que ordena, a excepción de un incidente crucial. En 1941, Himmler estaba inspeccionando algunas zonas anexas al frente ruso, parte del territorio conquistado. Detuvieron a un grupo de civiles judíos y los metieron en una zanja. La zanja estaba rodeada por soldados alemanes. Himmler nunca había visto una ejecución y sintió curiosidad por ver cómo se hacía. Pero se acercó demasiado al borde de la zanja y cuando uno de los prisioneros fue ejecutado, la sangre y los sesos le salpicaron la cara y el uniforme. Aquello le provocó tal malestar que tuvo que abandonar el lugar. Ese episodio convenció a Himmler de que los nazis debían hallar un modo más efectivo de matar a la gente. Ejecutar a la gente con armas de fuego, en zanjas donde muchos quedaban malheridos, otros escapaban y había que darles caza. Así no se podía matar a 6 millones de personas. Pero a Himmler no le preocupaban las víctimas. Su problema era que los asesinos, aquellos que tenían ese trabajo tan duro y tan desagradable, podían desarrollar traumas psicológicos. Su preocupación era encontrar formas más llevaderas de matar, por el bien de los ejecutores, y eso condujo a la búsqueda de diferentes métodos de asesinato. Algunos de ellos eran muy extraños. Una de sus ideas fue dinamitar los psiquiátricos judíos, por ejemplo, meter a una gran cantidad de judíos en un edificio y volarlo. Otra idea era, y se sabe que se llevó a cabo al menos una vez, hervir a los judíos en agua con cal. Himmler aprueba otro método de exterminio en masa que se convierte en el prototipo de sus letales campos de exterminio. Entre las miles de víctimas está la abuela materna de Jerry Springer. La llevaron a un lugar
llamado Kelmo. No era uno de esos campos de exterminio de los que tanto hemos oído hablar. Metían a unas 60 personas en un camión, cerraban las puertas e introducían gas en el interior. El trayecto hasta los campos, que en realidad eran lugares de enterramientos masivos, era de 20 minutos. En esos 20 minutos metían suficiente gas para que todos los que allí viajaban murieran. Así que al llegar ya estaban muertos y solo sacaban los cuerpos, miles de ellos, y los arrojaban a fosas comunes. Aquellos camiones fueron los precursores de las cámaras de gas que conocemos. Casi al final de la guerra, la prioridad de Himmler era ocultar las pruebas de sus atrocidades. Pero su esfuerzo solo sirve para magnificar su maldad. A principios de abril de 1945, cuando los aliados avanzan hacia Alemania desde todos los bandos, ordenó a todos los comandantes de los campos de concentración que se deshicieran de sus presos. No quiero que los aliados encuentren campos llenos de gente enferma y hambrienta. Y decretó lo que hoy conocemos como las marchas de la muerte. Los nazis cogieron a todos los prisioneros que estaban demacrados y los obligaron a marchar por toda Polonia hasta el campo de Ravensbrück y a otros campos. La gente moría en el camino, los ejecutaban, los golpeaban y los trataban con brutalidad. Pero cuando Himmler no está promulgando perversos decretos de genocidio, dedica sus esfuerzos y los abundantes recursos nazis a su extraña creencia en el pasado oculto de Alemania. Se le ocurrió la idea de crear una especie de Alemania precristiana, como era Alemania en los tiempos antiguos. Himmler estaba obsesionado con las raíces míticas del partido nazi y la raza aria. Según él, se remontaban a los caballeros de la mesa redonda y la mitología artúrica. De hecho, ordenó la construcción de un enorme castillo en Wewelsburg, con todo tipo de detalles del Santo Grial, del rey Arturo. En el castillo tenían cámaras especiales donde todo era muy místico y celebraban rituales secretos de los que probablemente nunca sabremos nada, porque destruyeron las pruebas. Era ridículo, y en cierto modo eso solo demuestra lo horribles que eran esas personas que gobernaban Alemania. Heinrich Himmler hizo realidad la visión hitleriana del Holocausto. Pero para ello necesitaba a sus propios lugartenientes, incluido un hombre tan despiadado que el propio Hitler lo apodaba el hombre con el corazón de hierro: Reinhard Heydrich. Ningún tirano de la historia ha igualado nunca la maldad de Adolf Hitler. Pero sus actos de terror no son obra de un solo hombre. Depende del mal metódico de Heinrich Himmler para asesinar a millones de personas. Y a su vez, Himmler confía en su propio esbirro. Un hombre que se convertirá en el planificador del método definitivo para exterminar a los judíos. La bestia rubia, Heinrich Heydrich. Heydrich era un alto cargo nazi que parecía nazi. Quiero decir con esto que ellos predicaban la superioridad aria, pelo rubio, ojos azules, y Heydrich era así. Es interesante que durante un tiempo circuló el rumor de que tenía sangre judía. Y Himmler se aprovechó de eso para motivarlo. Le dijo: dicen que tiene sangre judía, demuéstrales que se equivocan. Y él lo demostraba siendo más hijo de puta que nadie. Heydrich se gana su despiadada reputación como jefe de la policía secreta nazi, la Gestapo. La convierte en un instrumento de terror auspiciado por palabras escalofriantes de Hitler: noche y niebla. Así era como la gente llamaba al principio a la desaparición de los disidentes, comunistas, judíos, socialistas. Llegaban por la noche y se los llevaban. Los arrestaban sin necesidad de justificación ni pruebas. Mi prima vivía en Berlín y recuerda que su padre y sus hermanos no pasaban la noche en su apartamento, para que, en caso de que la policía llamase a la puerta a las 2 de la mañana para llevárselos, no los encontraran allí, con ella y con su madre.
Pero la Gestapo de Heydrich hace mucho más que eliminar a la gente. También lo somete a sádicos interrogatorios. Usaban cuchillos, había médicos que les practicaban pequeñas intervenciones, daban palizas, usaban picanas eléctricas y practicaban la tortura del submarino, sumergiéndoles la cabeza bajo el agua o metiéndolos en agua helada. Les aplastaban los dedos con una prensa. O bien cogían a miembros de su familia y abusaban de ellos delante del detenido como método para inducirlos a hablar. Una de las cosas más interesantes de Heydrich es que él mismo introdujo la idea de colocar al siguiente prisionero que iba a ser interrogado junto a la puerta de la sala de interrogatorios. De modo que tras una hora oyendo gritos y sollozos, estaba dispuesto a hablar porque sabía lo que vendría. En 1942, Hitler envía a Heydrich a Checoslovaquia para aplastar a la resistencia al régimen nazi, pero es asesinado cuando recorre Praga en coche. Hitler entró en cólera y ordenó la destrucción de 2 pueblos y el asesinato de todos sus habitantes. Lidice y Ležáky fueron arrasados, borrados del mapa. Y luego lanzó la llamada Operación Reinhardt en honor al propio Heydrich. ¿Y en qué consistió? En la creación de los campos de concentración de Sobibor y Treblinka. El tributo a Heydrich fue la creación de 2 campos de la muerte. Pero el legado de Heydrich va mucho más allá de la venganza de Hitler. 4 meses antes de su muerte organiza una reunión secreta de altos cargos del partido, la Conferencia de Wannsee, donde puso en marcha la solución final que conduciría al genocidio de 6 millones de judíos. Fue en esta conferencia donde se discutió, de forma fría y calculadora, cómo reunir, transportar, asesinar y eliminar los cadáveres de millones de personas. Igual que podría hablar un grupo de banqueros del mejor modo de incrementar sus ganancias el siguiente trimestre. Y tras la reunión, se tomaron una copa y fumaron puros. Redactar el acta de dicha reunión era tarea de un burócrata anodino cuyo don para la organización le valió un alto cargo en la administración de las SS. Hitler no encuentra mejor candidato para mantener a punto la maquinaria del Holocausto que Adolf Eichmann. Después de la conferencia de Wannsee, el trabajo de Eichmann era dirigir las operaciones del Holocausto, coordinar todos los horarios de los transportes en tren. No era fácil, por cierto. Miles y miles de vagones, decenas de miles, cientos de miles, millones de personas desplazadas en una zona de guerra. Así que debe coordinar la operación al milímetro. Y si un tren debe estar a las 10 de la noche en Auschwitz, así debe ser. Eichmann debía asegurarse de que se construían las cámaras de gas y que había instalaciones suficientes para albergar a los judíos antes de ser enviados a dichas cámaras. Por lo tanto, hasta el más mínimo detalle de la organización recaía en manos de Eichmann. Hizo un trabajo muy metódico. Ordenó que se registrara el día en que se metía a cada persona en el tren, como al ganado. El número de vagón, cuándo les daban de comer, qué se comía, incluso qué experimentos médicos se hacían. Después, Eichmann declararía que no era más que un burócrata siguiendo órdenes. Pero las declaraciones que hace durante el Holocausto revelan su entusiasmo por la perversa cruzada de Hitler. La cita más famosa de Eichmann era algo que le contestó a uno de sus compañeros, casi al final de la guerra, cuando éste le dijo, «Vamos a morir con orgullo». Y Eichmann respondió, «Me iré a la tumba con una sonrisa, sabiendo que tengo la muerte de 5 millones de judíos en mi conciencia». Al final de la Segunda Guerra Mundial, la devoción de Eichmann por la solución final es evidente cuando Himmler ordena parar las deportaciones a los campos de concentración. Aquello no era aceptable para Eichmann y sigue haciéndolo a pesar de que le ordenan no deportar a más judíos a los campos. Y creo que eso es un ejemplo claro del verdadero fanatismo de Eichmann. Como director de operaciones del Holocausto, Adolf Eichmann despliega su fanatismo desde la seguridad de su despacho. Pero para llevar a cabo el genocidio, Hitler busca en sus filas hasta encontrar secuaces cuya perversidad rivaliza con la suya.
Adolf Hitler y su círculo de colaboradores son la encarnación del mal. Pero su historial de atrocidades es posible porque organizan un ejército de subordinados que cumplen sus órdenes. Siempre se habla de Hitler, Goebbels y todos esos líderes terribles. Pero, ¿qué pasa con la población? Que al final del día, porque bueno, vivían allí, llegaban a casa para cenar con sus esposas, sus hijos, y estos decían, ¿qué tal el día? ¿Qué respondían? Un padre de familia y su esposa pueden compartir las historias de las atrocidades que cometen. Él era empleado de banco, ella secretaria, pero él asciende hasta convertirse en comandante del infame cuerpo de concentración de Buchenwald. Ella trabaja a su lado, Karl Otto e Ilse Koch. El coronel Koch era un mujeriego. Incluso contrajo la sífilis en un viaje a Noruega en 1940. Cuando regresó al campo de concentración, 2 de los enfermeros que lo trataban eran reclusos. No quería que nadie supiera de su enfermedad, ni sus superiores, ni su esposa. Así que decidió matarlos, para que no lo contaran. Las SS no dan importancia a esos asesinatos, pero no pasan por alto la malversación de fondos. Las SS descubrieron que Karl y su esposa los estafaban y se apropiaban no solo de dinero, también de joyas e incluso dientes de oro de los reclusos muertos. Obligaban a los presos a escribir a sus familiares diciendo, si pagáis 10.000 marcos, me dejarán libre. Y se fueron enriqueciendo con este tipo de estratagemas. Cada marco que consiguen sirve para financiar su ostentoso estilo de vida. Karl e Ilse Koch consideraban Buchenwald su feudo personal. Eran los amos y señores de este campo de concentración. Sabemos que a ella le encantaba montar a caballo y que aprovechaba la mano de obra esclava del campo y probablemente el dinero y otros objetos valiosos de los cadáveres para construirse un gran complejo de equitación. Karl Otto es condenado y ejecutado por malversación de fondos. Pero la falta de pruebas deja libre a Ilse y consolida su apodo de la zorra de Buchenwald. Solía montar por el campo y le decía a los guardias de las SS que vigilaban las obras, obligadlos a saltar o que rueden por el barro. Durante su juicio por crímenes de guerra, muchos presos testificaron que se acercaba a ellos montada a caballo al borde de la trinchera que estaban cavando, por ejemplo. Ellos levantaban la cabeza y ella les gritaba, ¿cómo os atrevéis a mirar mi vestido? Cogía la fusta y los golpeaba en la cara con ella. Pero estos abusos palidecen frente a la participación de Ilse Koch en una de las subindustrias más monstruosas de la Alemania nazi. Los tatuajes se convirtieron en una obsesión entre los miembros de las SS y para Ilse también. Y se cuentan muchas historias de que ella misma examinaba a muchos prisioneros desnudos y decía a los supervisores de las SS, mata a ese prisionero, quiero hacerme algunas cosas con su piel. Y a las pocas semanas era la pantalla de una lámpara, la cubierta de un libro, unos guantes, unas zapatillas, lo que fuera. Mientras Ilse Koch comete sus atrocidades en Buchenwald, hay un comandante que las lleva a cabo en otro campo. En 1934 no era más que un humilde guardia en Dachau, pero su sádico historial lo catapulta a un puesto de liderazgo en Auschwitz. Joseph Kramer. Uno de los peores crímenes de Kramer tiene lugar en 1944, jugando un papel crucial en la creación de una macabra exposición pseudocientífica. A un anatomista de la Universidad de Estrasburgo, llamado August Hirt, se le ocurrió la idea de crear una colección de esqueletos, principalmente de esqueletos de judíos, y utilizarlos para crear una especie de exposición antropológica. En Nassweiler, Kramer recibe un envío especial de prisioneros que se utilizarán en la exposición de Hirt, y él se encarga personalmente de su procesamiento. Joseph Kramer gaseó a estos prisioneros en agosto de 1944.
La colección de esqueletos judíos nunca llega a celebrarse, pero Kramer es ascendido y toma las riendas del campo de concentración de Bergen-Belsen, donde se ganó el sobrenombre de la Bestia de Belsen. Hacia el final de la guerra, Heinrich Himmler ordena la evacuación de los campos de concentración y Bergen-Belsen se convierte en un punto de recogida para prisioneros de los campos de concentración que han sido evacuados. Así que miles de presos llegan a Bergen-Belsen, a pie o en tren, muchos de ellos al borde de la muerte. Y es absolutamente imposible atenderlos de un modo que garantice su supervivencia. Así que las condiciones dentro del campo se vuelven rápidamente terroríficas. Hay brotes de tifus y disentería, no tienen una alimentación adecuada, no hay agua suficiente. Y Joseph Kramer es el responsable. Entre las multitudes que perecen a las órdenes de Kramer se encuentra Anna Frank, de 15 años. Bergen-Belsen no tarda en ser liberado por las tropas británicas y Joseph Kramer es arrestado, juzgado y colgado. El mundo lo ha olvidado prácticamente, pero el diario de Anna Frank, una elocuente protesta contra el mal nazi publicado en todo el mundo, sigue dando fe. Karl Otto Koch, su esposa Ilse y Joseph Kramer hicieron el trabajo sucio necesario para llevar a cabo la visión de Hitler. Pero otros nazis llegarían más lejos redefiniendo los límites del mal, como el sádico médico cuyos experimentos parecen sacados de Frankenstein, el doctor Joseph Mengele. Las atrocidades de la Alemania nazi son un producto no solo de la perversidad de Hitler, sino también de la red del mal que dirige. Se extiende desde su círculo íntimo de administradores a sus discípulos en los campos. Pero en los confines de esa red también hay una raza especial de hombres perversos. Uno de ellos es descrito como desequilibrado, alcohólico, psicópata y un sádico violento. Pero precisamente por eso es elegido para liderar una unidad militar especializada en sembrar el terror. Oskar Dillebanger. Oskar Dillebanger, como millones de otros alemanes, luchó durante la Primera Guerra Mundial. Y no está claro si la guerra causó o exacerbó la parte más sádica y violenta de su personalidad. Oskar Dillebanger fue recluido por las SS en un campo de concentración, en parte porque había sido acusado de abusar sexualmente de un adolescente. Dillebanger es liberado con la condición de que vuelva a unirse al ejército. Es entonces cuando Heinrich Himmler traza un siniestro plan: crear un batallón de delincuentes que aterrorice a los civiles de los territorios ocupados por los nazis y pone a Dillebanger al cargo. Era una brigada integrada por cazadores furtivos y otros delincuentes, sacados en algunos casos de los campos de concentración, de las prisiones militares de las SS o de las prisiones militares, y que usaban para luchar contra la resistencia, pero también para arrasar guetos judíos. Desde 1940, la brigada de Dillebanger se deleita sádicamente ampliando la definición de crímenes de guerra. A la unidad de Dillebanger le gustaba meter a civiles en un establo, por ejemplo, y luego le prendían fuego. A cualquiera que intentase escapar lo fusilaban. Se hicieron acusaciones de que el propio Dillebanger envenenaba a las mujeres judías solo para entretenerse. Cuando la brigada fue enviada a Varsovia, expulsaron a los civiles polacos de los edificios. Para sobrevivir a la guerra y a las revueltas, crearon hospitales subterráneos. Y los hombres de Dillebanger los atacaron, asesinando a hombres, mujeres, niños, médicos, enfermeras. Mientras Oskar Dillebanger amplía los límites del mal en Polonia, un médico hace lo mismo en Auschwitz. Asistió a las mejores escuelas de medicina de Alemania y luego sirvió como oficial médico hasta que llegó a Auschwitz en 1943. Ve en el campo un laboratorio humano para sus sádicos experimentos. Es el ángel de la muerte, el doctor Joseph Mengele. Mengele gana su apodo practicando su pasatiempo favorito,
determinar el destino de los presos a medida que van llegando al campo. A menudo llegaban en plena noche. Abrían los vagones y allí los recibían guardias de las SS con perros y 2 médicos que los examinaban y con la mano indicaban hacia la derecha o hacia la izquierda. La derecha significaba que vivirían internados en el campo, la izquierda directos a la cámara de gas. Todos los médicos tenían esa tarea. A muchos no les gustaba, pero a Mengele le encantaba. De hecho, la hacía voluntariamente. Hacía horas extra buscando especímenes para sus experimentos. Entre los innumerables ejemplares seleccionados por Mengele, los más valiosos son los gemelos. Si un médico o un científico hace un experimento con animales, intenta conseguir ejemplares similares. Para los experimentos humanos, la situación ideal era encontrar gemelos, porque uno de ellos sirve de sujeto de control mientras se experimenta con el otro. Otro de sus intereses era descubrir por qué una mujer embarazada a veces tiene 2 óvulos fecundados y tiene 2 hijos. Si desentrañaba ese misterio, después de la guerra, toda buena madre alemana podría ayudar a recuperar la población teniendo 2 hijos por embarazo, y él sería el padre de la nueva Alemania. Los experimentos de Mengele son una barbarie, pero los lleva a cabo con dedicación en nombre de la ciencia nazi. Mengele hizo más o menos una combinación de todo, y con eso me refiero a inyecciones en los ojos para volverlos azules, causando ceguera en sus víctimas. Mataba a uno de los gemelos inyectándole cloroformo en el corazón e inmediatamente le hacía una autopsia, mientras abría al otro gemelo aún con vida para ver si sus órganos coincidían. También hacía cortes a la gente y le provocaba infecciones. Incluso llegó a inyectar disolvente a los niños bajo la piel de la cabeza para ver si les crecía el pelo de otro color. A veces les aplicaba grandes cantidades de calor para ver si podía dañar los órganos internos. Mengele hacía punciones lumbares. A veces operaba la columna vertebral de algunos niños sin anestesia para ver cómo respondían. Pero el experimento más brutal de Mengele fue el realizado a 2 niños gemelos llamados Tito y Nino. Mengele fue acusado de intentar coser a los gemelos espalda contra espalda. Lo terrible fue que los gemelos sobrevivieron a la intervención y, por supuesto, sufrieron unos dolores agónicos. Su madre estaba con ellos en el campo y de algún modo se las arregló para hacerse con una dosis letal de morfina y se la administró a sus propios hijos para que no siguieran sufriendo. El final de la guerra pone fin a la maldad de Mengele y del resto de los secuaces de Hitler. ¿Pero qué fue de ellos? ¿Quién fue juzgado? ¿Quién se quitó la vida? ¿Y quién salió impune? La victoria aliada en 1945 detiene el mal sin precedentes de Adolf Hitler. Ahora, él y sus cómplices deben enfrentarse a las consecuencias de sus crímenes. En Berlín, Hitler se suicida en su habitación del búnker para evitar su captura. En el pasillo, Joseph Goebbels decide seguir sus pasos, pero impacta a muchos convirtiendo su suicidio en un asunto familiar. Después de que Hitler se suicidara, Goebbels no solo decidió quitarse la vida, sino que su esposa también tomó veneno, no sin antes dar a sus 6 hijos pastillas para dormir y luego hacerles tragar unas píldoras de cianuro, matándolos a todos. Himmler es capturado por los británicos, pero poco después se suicida tragándose una cápsula de cianuro. La muerte de Himmler sorprendió porque no terminó su vida con un disparo. Hermann Göring es capturado y posteriormente juzgado en Nuremberg. Es condenado a muerte y pide enfrentarse a un pelotón de fusilamiento como soldado. Cuando se entera de que va a ser colgado como un delincuente común, escapa de la horca tomándose una pastilla de cianuro. Göring quiso que su suicidio fuera un gran gesto dramático, un acto de desafío hacia los estadounidenses y el resto de los aliados, demostrando que no iba a marcharse como ellos querían, sino como él decidiera. Ilse Koch también es sometida a juicio e impacta a los fiscales con una sorprendente declaración. Anunció que estaba embarazada de 8 meses y nunca se ha llegado a confirmar quién era el padre de su hijo. Pero fue encarcelada y condenada a cadena perpetua.
A los 20 años de encarcelamiento, en 1967, Koch se quita la vida ahorcándose con sus sábanas. Oscar Dillebanger no vive para ser juzgado. Después de su captura se enfrenta a una justicia más rápida y brutal. Fue detenido a principios del mes de junio de 1945 por las fuerzas de ocupación francesas y unos días más tarde estaba muerto. Según el testimonio de uno de sus compañeros de celda, unos guardias de la prisión, que eran polacos y trabajaban para el ejército francés, lo mataron a golpes. Adolf Eichmann elude su captura y huye a Argentina. Allí vive tranquilamente en el anonimato hasta 1960, cuando finalmente es encontrado por el Servicio de Inteligencia israelí. Un equipo de agentes israelíes viajó a Argentina en misión secreta. Lo detuvieron, lo deportaron a Israel y allí fue juzgado, declarado culpable y ahorcado. Solo uno de los perversos camaradas de Hitler anteriormente mencionados logró salir impune. Josef Mengele jamás ha visto el interior de una celda, ni se ha enfrentado a la ejecución o al asesinato. Cuando terminó la guerra, Mengele hizo lo mismo que todos los nazis de alto rango que habían cometido crímenes: huir. Terminó viviendo tranquilamente en Brasil. Y por lo que sabemos, en 1979 estaba nadando cuando sufrió un ataque al corazón y murió. Pero el mal tiene una habilidad especial para trascender a la tumba. Los avistamientos de Mengele se producen cada año, aunque un análisis forense de 1985 confirma su muerte. Hoy Mengele tendría más de 100 años. Espero que la gente deje de verlo. Pero es cierto que muchos nazis fingieron su muerte después de la guerra para escapar de los judíos. 7 décadas han pasado desde la caída del Tercer Reich. Pero Adolf Hitler y sus seguidores siguen siendo el baremo por el que medimos el mal. Sus atrocidades definen la dimensión más oscura del comportamiento humano y nos recuerdan el enorme coste de barrer el mal de la tierra.